Bienvenidos una vez más a compartir con nosotros un tiempo de palabra, un tiempo de adoración, para juntos dar al Señor lo que se merece. Semana a semana, la Iglesia Cristiana de las Américas está congregada ahora de esa manera para adorar al Señor y para recibir su palabra. Le invito pues a ponerse cómodo en su casa y a tener un tiempo de adoración, un tiempo de alabanza delante del Señor.
la adversidad. Yo confío y tú obrarás. No es por mi poder ni por mi fuerza, por tu espíritu, Señor. Lo puedes escuchar. La tierra temblará. Las puertas se abrirán. Oh, algo está por suceder. Mientras te cantamos, las cadenas se romperán. Mientras te adoramos, las murallas caerán. Dios, conmigo estás. Dios, conmigo estás. Tú peleas mis batallas. Dios, conmigo estás. Dios, conmigo estás. Eres el que me levanta. Con tu poder yo pelearé la batalla de la fe. Resistiré al enemigo. Mi victoria está aquí. Lo puedes escuchar. La tierra temblará. Las puertas se abrirán. Algo está por suceder. Mientras te cantamos, las cadenas se romperán. Mientras te adoramos, las murallas caerán. Dios, conmigo estás. Dios, conmigo estás. Tú peleas mis batallas. Dios, conmigo estás. Dios, conmigo estás. Eres el que me levanta. Dios, conmigo estás. Dios, conmigo estás. Nada me podrá hacer frente. Dios, conmigo estás. Dios, conmigo estás. Nada, nada me detiene. Dios, conmigo estás. Dios, conmigo estás. Nada me podrá hacer frente. Dios, conmigo estás. Dios, conmigo estás. Nada, nada me detiene. Dios, conmigo estás. Dios, conmigo estás. Nada me podrá hacer frente. Dios, conmigo estás. Dios, conmigo estás. Nada, nada me detiene. Lo puedes escuchar. La tierra temblará. Las puertas se abrirán. Algo está por suceder.
Listos para compartir ya el tema de hoy, que lo he denominado los mejores 3 meses de mi vida. En 2 de Samuel capítulo 6, versículos 1 al 11 se menciona lo siguiente: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Se levantó David y partió de Bala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa a la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban a la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Perez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-edom, geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. El arca de Jehová, que es el arca del pacto o el arca de la alianza, es la presencia misma de Dios. Para hacer un poco de historia de lo que estamos hablando, el arca de Jehová, esta presencia misma de Dios, había sido capturada años atrás por los filisteos. En el transcurso de unos 7 meses estuvo el arca del pacto en el territorio de los filisteos, y fue pasando de ciudad en Filistea, de una a otra, y cada vez que estaba en una ciudad, pues las plagas que recibían ellos, plagas con hemorroides, le aplicó al pueblo, y el pueblo era herido y era muerto también. Entonces, al cabo de 7 meses, esto está registrado en 1 Samuel capítulo 5, 1 y también en el 6, cada vez que el arca era trasladada a una ciudad y a otra ciudad, pues el Señor hería a la gente. En una de las ciudades se menciona que el arca fue, o al principio en realidad, cuando pusieron el arca en el campamento de estos filisteos, ellos pusieron al lado de su estatua, de su Dios, y resulta que al siguiente día, cada vez amanecía la estatua en el suelo, una de estas apareció roto, sus brazos, sus pies por todo lado, desperdigado, y ellos se dieron cuenta que el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, estaba detrás de todo esto. Así es que decidieron deshacerse del arca y devolverla a su pueblo. Una vez recuperada de nuevo en el territorio israelí, estuvo primero en territorio de Bet-Semes y después en Kiriat Jearim, en donde permaneció, dice la palabra, unos 20 años en la casa de el levita Abinadab. Pero en total algunos piensan que estuvo pues unos 70 años junto con la descendencia de Abinadab. Es decir, entró en la casa de Abinadab mientras él estaba vivo, pero quedó con sus hijos, hasta que David decidiera una vez más trasladarla a la ciudad de David, a la ciudad de Jerusalén. Tenía pues David un fuerte deseo de trasladar el arca a Jerusalén, pero el procedimiento que escogió en el primer intento provocó un desastre. La palabra menciona que cuando David, aunque estaba gozoso trasladando el arca y preparó un carro para tal acontecimiento, pues se registra el hecho que cuando estos bueyes que trasladaban el arca tropezaron y por poco provocaron un vuelco, entonces alguien, el hijo de Abinadab, intentó tomar, ¿no es cierto?, el arca y sostenerla con su mano. Entonces el Señor reprendió esto, pero ¿reprendió por ayudarle a sostener? ¿O por qué reprendió el Señor? David tenía un buen deseo,
puso un buen carro a disposición del transporte del arca, pero no era la forma que el Señor había previsto para llevar el arca. El Señor había previsto que debían primero hacerlo solo los levitas, segundo debía estar en el hombro de los levitas, no tenían que hacerlo de otra manera, no necesitaban carros ni cosas como estas. Esa era la forma en que el Señor había establecido. Y pues Usa fue muerto por el Señor por intentar sostener o por intentar ponerse en contra, ¿no es cierto?, de la forma en que el Señor había previsto para que trasladaran el arca. David seguramente pensó que tamaño error que ellos cometieron provocaría un poco más de muerte si es que se sigue haciendo lo mismo. Por eso buscó un lugar para dejar el arca mientras tomaba un tiempo para planificar bien el traslado de esta. Decidió pues temporalmente poner el arca del pacto, es decir, la presencia misma de Dios en la casa de Obed-Edom. Este Obed-Edom no era sino un portero y un levita, era un cantor, era un músico, un adorador del Señor. Tal vez Obed-Edom se sorprendió con la decisión del rey David. Sabía que la presencia de Dios debía ser respetada, sabía que la presencia de Dios seguramente tenía que tener una forma excelente de responder hacia ella, y pues no lo hizo Usa, por ejemplo. Se olvidó del pasado, se olvidó de las instrucciones del Señor y simplemente Usa encontró en el camino la muerte. Pero Obed-Edom, este portero, este levita, sabía del acontecimiento de la vida de Usa, de la muerte de este hombre al sostener el arca. Y posiblemente en la mente de él ocasionó un poco de temor, tal vez un poco de respeto, pero como adorador nato que él era, él sabía que tenía que dar lo mejor de él para custodiar el tiempo que el rey David había establecido dejarlo en su casa. La palabra dice que a este anfitrión de la presencia de Dios, a Obed-Edom, el Señor bendijo abundantemente. El Señor bendijo la casa, la vida y la casa de Obed-Edom. Le pregunto, amado hermano, ¿hay bendición en su casa? Para Obed-Edom, estos 3 meses que pasó el arca o la presencia misma de Dios en su casa fueron sin duda los mejores 3 meses de su vida. Y aquí el título del tema de esta predicación, los mejores 3 meses de su vida. Le pregunto, amado hermano, ¿cuántos de ustedes quieren convertirse en anfitriones de la presencia de Dios? O mejor dicho, ¿marca la presencia de Dios los mejores días de su vida? No sé desde cuándo usted tiene la presencia de Dios en su vida, pero el proyecto de Dios en los inicios es que su presencia esté con la familia, que esté con la casa de Israel, que esté en las casas. En el Nuevo Testamento hay varios textos que nos hacen notar que el Señor nos da o nos muestra que Él quiere morar con nosotros, que la presencia misma es un deseo que Dios quiere con el ser humano y con sus familias. Si usted, por ejemplo, recuerda pasajes como estos de Zaqueo, que está en Lucas 19, Zaqueo le dijo el Señor: date prisa, desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces el Señor quiso estar en la casa de Zaqueo. Ha venido la salvación a esta casa, dijo después cuando llegó ya a la casa de Zaqueo. Fue a la casa de Pedro y sanó a su suegra, estuvo la presencia sanadora de Dios en esta casa. Fue a la casa de Mateo, que era un publicano, un aduanero, dicen algunos. Fue a la casa de Jairo, el principal de la sinagoga, y en todos estos hizo sanidades y dio un aliciente, trajo paz. En la casa de Simón el leproso también trajo sanidad. En la casa incluso de un fariseo, en la casa de Marta, recuerdan, hace algunas semanas atrás predicamos acerca de él. Este Simón, fariseo, que recibió también una palabra de Dios, recibió una enseñanza maravillosa de él. En el libro de los Hechos también, en el capítulo 5, versículo 42, se nos dice que todos los días en el templo y en la casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como Cristo. Notemos
que la iglesia entonces estaba íntimamente ligada a una relación personal con el Señor. Y en Hechos 11, capítulo 13 también se nos dice, y él nos contó cómo había visto al ángel de pie en su casa, el cual le dijo, envía a Jope y haz traer a Simón, que también se llama Pedro, quien te dirá las palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. El Señor quedándose en la casa, el Señor quedándose, haciendo presencia en la vida del ser humano. Esto es lo que nosotros registramos en esta poderosa palabra del Señor. En el orden de Dios vemos que tenemos que salir de la iglesia y atender las necesidades de los hogares, predicando a Cristo como una respuesta para las necesidades del ser humano. Uno de los propósitos de Dios es llevar el evangelio, llevar sus buenas nuevas a los hogares y que cada anfitrión, cada uno de nosotros reciba la palabra, reciba su salvación. Esta es la casa de Dios, cómo no, pero también nuestras casas, nuestras familias se convierten, ¿no es cierto?, en el hogar. Y ahí es donde el Señor quiere llegar. Ahí es donde el evangelio debería alcanzar, a todos en general. En la Escritura vemos que aparece una iglesia que se lleva a casa la presencia de Dios. Romanos 16:5 también se nos dice, Romanos 16:5. Saludad también a la iglesia que está en su casa. Saludad a mi querido hermano Epeneto, que es el primer convertido a Cristo en Asia. Y en Hechos 16:14 también se nos dice, y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó diciendo, si juzgáis que yo soy fiel al Señor, venid a mi casa y quedaos en ella. Entonces, la presencia de Dios también, aquí vista con la presencia de Pablo predicando la palabra de Dios. La iglesia en Asia siempre se saludaban unos a otros y las cartas nos dan cuenta de esto. Aquila y Priscila son dos personas que como parte de la iglesia pues entregaron incluso su casa, ¿no es cierto?, una manera afectuosa de servicio al Señor. Vemos como Dios desde un principio en el templo, o en el tabernáculo en primera instancia, pues mostraba que quería morar, estar siempre presente cerca del pueblo de Israel. Tanto en el Antiguo Testamento como estos versículos que hemos leído en el Nuevo Testamento, pues hay el anhelo, el deseo de Dios de ser parte de esta relación vigorosa con su pueblo. Y es importante y es necesario que nosotros recalquemos que este Obededón, este hombre, este portero, dice la palabra, y también levita, que aprendamos tenazmente de lo que nosotros podemos mirar en la vida de este hombre. Volvamos a la historia entonces. La Biblia habla de alguien que por muchos años tuvo la presencia de Dios. Este es el caso de Abinadab, este levita también. Dice la palabra que antes de estar en la casa de Obededón, estuvo en la casa de Abinadab unos 20 años. En Samuel 7, 1 y 2 se menciona lo siguiente. Vinieron, dice, de Kiriat Jeraim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jeraim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. El arca estuvo por 20 años en la casa de Abinadab, pero no sucedió nada en la casa de Abinadab. No se registra en la Biblia, no menciona gran cosa acerca de lo que este hombre recibió por tener el arca en su casa o lo que pasó ahí. No fue capaz de obtener una bendición teniéndolo durante 20 años. Tal vez esta historia se compara con muchos de nosotros creyentes que tenemos o conocemos del Señor por 10, 20, 30 años. Tal vez por ahí la presencia de Dios pasó o estuvo, y hoy en día, pues después de tantos años, no se nota gran cosa en la vida del creyente, incluso hoy en día. Muchas veces nos sucede a nosotros lo mismo, ¿no? Nos acercamos al Señor para que nos saque de una situación como sucedió tal vez con el pueblo de Israel. Siempre buscaban el arca para que les libere, para que ganen las batallas, etcétera, para que Dios haga un favor en favor de su pueblo.
Pero nosotros también hacemos exactamente lo mismo. A veces recibimos o buscamos de Dios, buscamos un milagro y recibimos un milagro. Lo que sucede es que después de poco tiempo nos alejamos de Él. La diferencia entre Abinadab y Obed-edom es que Obed-edom valoró, capturó la presencia de Dios, se esforzó por tener esta presencia de Dios, se dio cuenta de lo que trae la presencia de Dios en su vida y en su casa y no quiso desprenderse de esta bendición que trajo la presencia de Dios en su propia vida, en su propia casa. 20 años en la vida, en casa de Abinadab y tan solo 3 meses en la casa de Obed-edom marcaron la diferencia. Estos fueron sin duda los mejores 3 meses de la vida de Obed-edom. Es el corazón que marca la diferencia, queridos hermanos. No es el puesto, no es la preparación, no es lo que se tiene, es simplemente el corazón de un adorador dispuesto a obedecer al Señor, dispuesto a hallar gracia delante de Él, que desató la bendición del Señor cuando estuvo en la casa de Obed-edom. ¿Cuál es la enseñanza que encontramos entonces nosotros al llevar a casa la presencia de Dios? Número 1, quiero compartir con usted 3 puntos que nos ayudan a encontrar una enseñanza de mantener la presencia de Dios cerca de nosotros. Número 1, la presencia de Dios bendice. En 1 Samuel capítulo 6, versículo 12 menciona lo siguiente: en cuanto le contaron al rey David que por causa del arca el Señor había bendecido a la familia de Obed-edom y toda su hacienda, David fue a la casa de Obed-edom y en medio de una gran algarabía trasladó el arca de Dios a la ciudad de David. Tan solo 3 meses bastó para que todos se dieran cuenta de cómo Dios bendice cuando su presencia es respetada, cuando su presencia es anhelada, cuando su presencia es custodiada. Dios bendijo la familia de Obed-edom y todo lo que él tenía, sus posesiones, su descendencia. Pero llega un mensajero, yo me estoy imaginando este asunto, llega un mensajero a hablar con el rey David y le dice: te traigo noticias de Obed-edom. David seguramente dijo: se fregó. ¿Quién murió ahora? ¿Obed-edom o uno de sus hijos? ¿Quién murió? No, dice el mensajero. Le dice al rey: nada de eso. El hombre está mejor que nunca. Creo que ha tenido los mejores 3 meses de su vida. Esa es la versión de mi parte que encuentro cuando el mensajero le trae este precioso mensaje al rey. Ha sido sumamente bendecido, le dice. Desde que el arca del pacto está en su casa, todo, absolutamente todo ha sido bendecido. Entonces el rey David aquí entendió que la presencia de Dios bendice. Punto número 1, recuerde, la presencia de Dios bendice. Dispuso pues David, sabiendo que la presencia, ya no estaba con temor, ya no estuvo confundido, se dio cuenta de que Dios es el mismo. Quienes habían cambiado y habían optado por formas diferentes eran él y su pueblo. Cuando Obed-edom se enteró de lo dispuesto por el rey, yo pienso que jamás pensó que se terminó su bendición. No se puso a pensar: y ahora ya se llevaron mi amuleto, porque no es esto. Muchos piensan así, muchos pensaban así en la antigüedad, en este espacio que el pueblo de Israel tuvo que atravesar para conquistar su tierra prometida, en el cual el arca de la alianza, el arca del pacto, pues les dio grandes victorias. Ellos pensaban que era el arca, pero era la relación, era la presencia de Dios con ellos lo que le daba las victorias. Obed-edom más bien respondió, dice su palabra en Primera de Crónicas capítulo 15, usted puede mirar todo el capítulo 15. Respondió con alegría y siendo parte de la comitiva de traslado ahora del arca desde su casa hasta la casa de David, hasta la ciudad de Jerusalén. Él lo hizo con alegría. Él lo hizo haciendo lo mejor que sabía hacer. Recuerde, él era portero, es decir, custodio del arca, y era también levita, es decir, cantor, es decir, músico, adorador, alabante. Yo creo que él en lo profundo de su corazón sabía que el arca del pacto iba a ir al lugar donde el rey tenía que ponerla, pero la presencia de Dios estaría con él todos los días de su vida.
Sí, mi amado hermano, por siempre, por su disposición, por su corazón. La palabra del Señor dice, y usted sabe en el Evangelio, el que tiene oídos para oír que oiga. Pues yo quiero que usted escuche lo siguiente. Mire lo que dice en Isaías, el profeta Isaías, capítulo 26, versículo 9. Si tiene oídos para escuchar, escuche lo que el Señor le está hablando en esta tarde. En la noche te desea mi alma. En verdad mi espíritu dentro de mí te busca con diligencia. Porque cuando la tierra tiene conocimiento de tus juicios, aprenden justicia los habitantes del mundo. El profeta Isaías está mostrando, está desbordando, ¿no es cierto?, lo que él es y lo que él necesita delante de Dios. Dice, él desea, el alma de él desea buscar esta presencia del Señor en su propia vida. Y con diligencia lo hace, lo busca dentro de mí. Y ahí está el secreto, es dentro de mí. El pueblo de Israel ostentaba de la presencia de Dios fuera de él. Allá en un lugar, en el campamento, en el tabernáculo, en esa tienda. Luego cuando construyeron el templo, allá en el lugar, en el templo, allá es el lugar donde está Dios. Y religiosamente los judíos, por lo menos cada año, iban una vez hacia el templo para ser limpiado, para recibir algo de Dios. Tenían a Dios afuera de su vida. Obed-edom, Isaías y el rey David mismo eran hombres que buscaban y tenían que la presencia de Dios esté dentro de ellos. Obed-edom aseguró la presencia de Dios en su vida y en su descendencia. Vaya conmigo a Primera de Crónicas, capítulo 26. Leamos unos 4 versículos, del 4 al 8. Los hijos de Obed-edom: Semaías, el primogénito; Josabad, el segundo; Joa, el tercero; el cuarto, Sacar; el quinto, Natanael; el sexto, Amiel; el séptimo, Isacar; el octavo, Peualtai. Porque Dios había bendecido a Obed-edom. También a Semaías, su hijo, nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres, porque eran varones valerosos y esforzados. Los hijos de Semaías: Odni, Rafael, Obed, Elzabad y sus hermanos, hombres esforzados. Asimismo Eliú y Samaquías, todos estos de los hijos de Obed-edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio. 72 de Obed-edom. Todos estos recibieron bendición. La presencia de Dios trae bendición. Ahora, la respuesta de usted frente a la presencia de Dios, o cómo lo haremos, no, recuerde, no es a la manera en que nosotros creemos que es mejor. David se equivocó. Él sabía, aunque había pasado un tiempo quizás para hacerlo olvidar, es posible que David, después de haber recibido de nuevo el arca de mano de los filisteos y haber estado por ahí, en esta montaña, en la casa de Abinadab, por unos 70 años en realidad, con toda su descendencia, pues cuando todo el reinado de Saúl estaba allí, y cuando David ya es rey de Israel, pues una de las primeras cosas que quiso es tener el arca, la presencia de Dios en su ciudad, en la ciudad de David, en la casa de David. Se equivocó. No recordó que había que traerlo, como el Señor mencionó, en el hombro, en las manos, que los hombres y el pueblo de Israel sientan esa carga que implica no algo gravoso, es que sientan que la presencia de Dios sí requiere esfuerzo de parte de nosotros como seres humanos. No es algo que llega así nomás. No es algo que lo podemos sacar en procesión. No es algo de lo que podemos ahora valernos, como de la tecnología, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora, no se sabe, la Biblia y muchas cosas ahora es por internet. Y no cuestiono tales cosas, son cosas buenas en realidad. Ahora me estoy acordando de uno de estos memes, ¿no? Que dice que, hijo, vamos a la iglesia. Le dice, no mami, yo no voy, pues yo veo por internet. Yo veo ahora, ¿no es cierto?, en el teléfono por internet. Y la mamá le contesta, bueno, cuando tengas algo de comer, también mirarás por internet lo que están ofreciendo y vendiendo. Cosas como estas suceden, ¿no?
Creo que en realidad tecnología y cosas que el hombre ha intentado hacer para buscar a Dios pueden ser tropiezo en vez de ser una figura que nos ayude a alcanzar esta verdadera presencia del Señor. Las cosas simples, las que Dios ha establecido, son las que debemos hacer, son las que hizo Obed-edom. Él siguió adorando, adoraba al Señor antes de que llegara a su casa el arca, adoró mientras estaba en su casa y siguió adorando mientras el arca fue llevada a la casa de David. Número 2. La presencia de Dios demanda nuestra adoración. La presencia de Dios, es decir, ese estar, ese permanecer con el Señor en nuestras vidas, es un acto de adoración, amados hermanos. Obed-edom acentuó su condición de adorador aquí. No es que él ahí aprendió recién a hacer, no, él era un adorador. Era uno de los personajes importantes en la historia del pueblo de Israel, junto con su familia, con sus padres, sus abuelos, etcétera, descendiente por el orden, ¿no es cierto?, de su tribu como levita, de esta conexión que tenía con el arca del pacto y con el pueblo también. Era un adorador. Obed-edom acentuó aquí su condición de adorador, acentuó su condición de cuidador de la presencia de Dios. En Primera de Crónicas, capítulo 15, yo había mencionado, leamos el versículo 21. Primera de Crónicas 15, 21. Dice, Matatías, Elifehelú, Micnías, Obed-edom, Jehiel y Azarías tenían arpas afinadas en la octava, dice, para dirigir. Estaba Obed-edom aquí también. Pero ¿sabe qué? Solo 3 meses necesitó Obed-edom, este hombre, para cambiar su perspectiva de adoración a Dios. Él y toda su casa se convirtieron en verdaderos adoradores. Solo 3 meses necesitó. La bendición le provocó un deseo de cantarle al Señor, un deseo de agradecerle al Señor. Empezó realmente a servir a Él ejecutando su arpa, adorándole como Él lo hacía antes. Pero no solo él y su casa. Es que ante la presencia de Dios, ¿cómo podemos nosotros quedarnos sin adorar, sin cantarle, sin doblar nuestras rodillas? No conozco a personas que hayan tenido una sed, una búsqueda de la presencia de Dios en su vida y que esa presencia haya llegado y no haya cambiado su forma de vivir. No conozco. De lo que yo he visto, aquellos que han tenido un encuentro personal con el Señor, pues sus vidas han sido cambiadas. Dios quería que el arca fuera cargada, porque esa carga representaba su presencia. El arca era nada menos que la carga del Señor. Esa carga que debía ser sostenida en los corazones de los levitas, no en los hombros en realidad. Era en los corazones de los levitas. Usted puede imaginarse lo que a un levita le cruzaba por la mente cuando, por ejemplo, tenían que conquistar un territorio y cruzar ríos, y los levitas, pues ellos iban tomados iban obviamente delante del arca, iban los mejores guerreros y atrás también otros más, pero ellos iban sin ningún armamento. Ellos iban cargados y concentrados en la presencia de Dios. Tal concentración era necesaria para que ellos sostengan, ¿no es cierto?, mantuvieran su fe y la confianza y la esperanza de que Dios estaba con ellos. Era un acto interior, pero no era cuestión solamente de si estoy cansado ya la presencia de Dios está tambaleando. No, era algo interno. Tenía que ser algo interno. Así lo concibió el Señor. Y Obed-edom era guardián de esta presencia maravillosa de Dios. Entonces, la presencia de Dios es algo que no podemos pasar sin adorar, sin cantar, sin doblar rodillas, ¿no es cierto? Estos 3 meses de Obed-edom dieron como resultado una gran bendición en su casa. Este es el secreto de la bendición. No son sus aptitudes, no son su profesión, no es su habilidad técnica, no es la forma en que lo están haciendo para llamar la atención. Todo giraba alrededor del corazón. ¿Cuida la presencia de Dios en su casa?
unge los dinteles de su casa, ora en la habitación, en su habitación, en la habitación de sus hijos. Ha cambiado su forma de hablar en su casa porque ahí está la presencia de Dios. Se refiere a sus hijos, a su cónyuge de una manera diferente desde que está la presencia de Dios en su vida. Santifica las cosas que usted sabe que son necesarias, dejarlas atrás y abandonarlas porque son pecado. Esas cosas feas, esos espacios en los cuales usted sabe que está solo, pero no lo está porque el Señor está cerca de cada uno de nosotros. Ha dejado atrás esas mentiras, esa pornografía, esa gritería. Ha dejado atrás esas lecturas, esas formas de vivir que alejan o le alejan de Dios. Se dirige a la casa de Dios para servir. Está en su casa, la firme convicción de que puede y debe servir usted y su casa al Señor. Tal vez hoy es un buen día para limpiar su casa física, ¿sí? Tal vez en tiempos de pandemia, lo más limpio que tiene por necesidad ahora es su casa, pero es necesario que mantenga limpia su casa para recibir a Dios. Este será un buen día, creo yo. La presencia de Dios quiere estar con usted, su casa, su vida, su familia, es anhelada por el Señor. Él quiere estar ahí. Número 3. La presencia de Dios bendice de generación en generación. Segunda de Crónicas 26:6 dice lo siguiente: también de Semaías, su hijo, nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres, porque eran varones valerosos y esforzados. Los hijos de Semaías, Odní, Rafael, Obed, Elisab y sus hermanos, hombres esforzados. Asimismo Eliú y Samaquías, robustos. Todos estos, hijos de Obededom, ellos con sus hijos y hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio. 62 de Obededom. El libro de Crónicas, en este versículo, capítulo 26, menciona muchas personas, entre ellos solamente Obededom, lo que ellos hicieron para el traslado, vuelta a la casa de David, a la ciudad de Jerusalén. Pero se muestra mucha gente, y en esta mucha gente, hombres y mujeres, que estaban dispuestos a adorar a Dios. ¿Sí? Y sabe que esta disposición de Obededom exclusivamente trajo como beneficio que hasta su tercera generación fuera conocida como valientes, hombres esforzados, hombres de valor. Estas tres cosas importantes se nota en la provisión de Dios. Sabe que la Biblia menciona que la provisión de Dios está en el grano, en el aceite y el vino. ¿Sí? ¿Y qué significa esto? El grano pues es el alimento, lo que de toda la hacienda, de todo este territorio de Obededom, pues el grano nunca faltó. Y el aceite que involucra o que simboliza la unción tampoco faltó. Y el vino que simboliza la alegría tampoco faltó. Esta es bendición completa en la casa de Obededom. Si todo esto está en nuestra casa, entonces no debemos pedir nada más. Quizá es tiempo de levantarse, es tiempo de levantar sus manos y decirle al Señor: yo quiero tu presencia, Señor. Yo quiero que mi vida sea tu casa. Yo quiero que mi familia reciba tu bendición. Yo quiero que mis hijos y mis nietos reciban tu bendición. El Señor hoy le está diciendo: quiero poner mi gloria en tu casa. Quiero poner mi bendición en tu casa. La pregunta es: ¿habrá espacio para la presencia de Dios en su casa? ¿En su corazón? ¿En su mente? ¿Habrá espacio para la presencia de Dios? Este es, sin duda, el desafío que Dios está lanzando hoy a nosotros como iglesia. Cuando la presencia de Dios viene a su casa, es imposible que no haya bendición. ¿Hay algo mal alrededor de su vida? Hay que llevar la presencia de Dios allá. Hay algo que no está funcionando adecuadamente en su familia, en su forma de vivir. Hay que llevar la presencia de Dios allá. Simplemente hay que hacer lo que el Señor nos tiene dicho. David intentó responder y llevar la bendición a su casa, pero se equivocó. Pretendió hacerlo a su manera,
con procesiones, como dije hace un momento, con cuestiones quizá tecnológicas hoy en día, ya dejando de congregarse. O ahora lo que hacen, con todo el respeto les voy a decir, tenemos reuniones, todas las iglesias creo, todas las congregaciones, por Zoom o por Facebook o por YouTube. Si es por Zoom, pues ahora lo que hacen es esto, se conectan, dejan su foto, ahí está su nombre, pero se van por ahí, quién sabe qué hacer, y cuando se les requiere para preguntar algo, no asoman, no saben dónde está, por ahí se han ido, se conectan, pero no en realidad desde su corazón. Perdónenme lo que estoy diciendo, pero exactamente así funcionó en el pasado. Pensaban que la presencia de Dios de Sarca, por ahí esté donde esté, era más que suficiente para que Dios esté con ellos, y no era así. Era necesario un corazón de un pueblo arrepentido, dispuesto a obedecer al Señor, dispuesto a adorarle a Él, que marcaba la diferencia entre un pueblo y otro. Los filisteos supieron reconocer esta diferencia. Ellos reconocieron la diferencia entre su Dios, el Dios Dagón, y el Dios de Israel, y prefirieron deshacerse de la bendición, una bendición comprobada de Jehová, de Yahweh, como dicen otros. Los israelitas también entendieron que con la presencia de Dios no se juega, que cuando se hace lo correcto, cuando su adoración era sincera, cuando su adoración era espontánea, cuando su adoración era continua, entonces la bendición de Dios no se aleja de su casa. Y Obed-Edom, como no evocó, ¿no es cierto?, estos 3 mejores meses de su vida que trajeron tal bendición de Dios a él y a su familia. Pero ¿sabe qué? Él fue capaz de mantener la presencia de Dios. Y aunque el arca, por decisión de David, tenía que estar lejos de su casa, sin embargo, la bendición de Dios no se alejó de la casa de Obed-Edom. Continuó a su vida y a su familia por generaciones. ¿Cuál fue la diferencia? Es que él era un adorador. Es que él reconocía la presencia de Dios. Él sabía qué hacer cuando la presencia de Dios estaba cerca de su vida. Él respondió alegremente en el traslado, pero también en el tiempo que estuvo en su casa y en el tiempo después de este traslado. ¿Cómo vamos a responder usted y yo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Usted no es un incrédulo, pero si tal vez me está escuchando alguien que no tiene conocimiento de la palabra de Dios, que ha vivido un cristianismo solamente por historia que ha recibido de herencia quizá de sus padres, que no cuestiono tal cosa, pero que no ha encontrado a este verdadero Dios, quizá es tiempo que prefiera acercarse a esta bendición comprobada del Dios Todopoderoso. Que no se compare su vida como la vida de un filisteo, que ahora sea una vida que busca la presencia de Dios, que busca la bendición de Dios en su casa. Tal vez es como los demás israelitas. Los demás israelitas entendieron la presencia de Dios y entendieron que con ella no se juega, pero muchos de ellos decidieron vivir una vida tibia, una vida fría, una vida lejos de Dios. Allá Dios está en el tabernáculo, en esta tienda o en el templo, y yo vivo una vida aparte. Muchos viven así también, aún siendo creyentes, aún considerados como cristianos. Yo prefiero acercarme al concepto que tuvo Obed-Edom de esta presencia de Dios en su vida. Quiero aprender mucho más de la vida de este hombre, como usted y como yo, de la cual no podemos... Obed-Edom no es una persona especialísima que no podemos alcanzar a imitarle a él. Ay, ¿cómo? Es posible. Personalmente quiero imitar a Obed-Edom. Recuerdo muchos años atrás, los primeros años de mi vida en el ámbito espiritual, en esta relación genuina con el Señor, pues fueron meses maravillosos también. Pero la vida continúa y hoy, después de años quizá, semanas o meses, no sé, lo que esté experimentando usted, es necesario que nosotros podamos, al igual que Obed-Edom, sostener, guardar, preservar la presencia de Dios en nuestra vida. Porque anhelo su bendición, porque anhelo que mis hijos sean bendecidos, porque anhelo que mis nietos sean bendecidos. Cierre sus ojos y ore conmigo. Amado Padre, tu presencia, bendito Señor, es maravillosa y nosotros anhelamos. Hemos visto a lo largo de la historia cómo, Señor, cuando tu presencia ha sido adorada, cuando tu presencia ha sido exaltada, cuando tu presencia ha sido
mantenida en la vida del ser humano, pues la bendición siempre ha estado ahí. Y aunque días difíciles existen y aunque situaciones problemáticas se van a dar, tu presencia, Señor, nos ayuda a liberarnos de todas aquellas. Amado Padre, gracias, Señor. Hoy solamente quisiéramos decirte, perdónanos porque hemos intentado llevar la presencia tuya en nuestras vidas de una manera personal, confiando en nuestra intuición, confiando en lo que pensamos nosotros. Y no es así, Señor. A tu pueblo en la antigüedad les exigiste que levantaran el arca. Hoy, Señor, es necesario que nosotros levantemos a Cristo Jesús, tu Hijo amado, en adoración, en alabanza, reconociendo lo que es Rey de Reyes, Señor de Señores. Pues solo así, Señor, recibiremos tu bendición. Ayúdanos, Padre. Quisiéramos estar cerca de ti todos los días de nuestra vida. Quisiéramos que tu bendición esté con nosotros todos los días de nuestra vida y la vida de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. Que así sea, Señor. Anhelamos tu presencia. Amén y amén. Pues bien, es tiempo de la cena. Quiero que vaya en este preciso instante y tome los elementos de la cena del Señor, esto es el vino y el pan, para compartir este tiempo en familia. La presencia de Dios es registrada también en el recuerdo que nosotros debemos hacer como creyentes de esta instrucción del Señor acerca de tomar su cuerpo y su sangre simbolizadas en este pan y en este vino con nosotros como familia, como iglesia. Quiero una vez más que podamos cerrar nuestros ojos para comenzar este tiempo de comunión con el Señor. Digámosle al Señor que quisiéramos estar limpios delante de su presencia. Oremos. Amado Padre, una vez más, Señor, anhelamos tu presencia. Hoy te pedimos que limpies nuestro corazón, que limpies nuestra mente, que alejes, Señor, de nosotros de ese estilo de vida que perjudica, Señor, nuestra relación contigo, que no solo nos aleja de ti, sino aleja también a otros de tu presencia, porque muchos ven en nosotros un referente. Perdonamos a aquellos que nos han hecho daño y, Señor, quisiéramos recibir ese perdón tuyo. Quisiéramos, Señor, ser considerados limpios delante de tu presencia y dignos de recibir este cuerpo y esta sangre que ya ha sido derramada, que ha sido entregada por cada uno de nosotros. Haznos, Señor, aceptos a recibir esta comunión contigo, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Tome el pan, por favor, y vamos a dar gracias y a tomarlo, a comerlo. Amado Señor, te damos gracias por tu cuerpo entregado por nosotros. Es vida, señores, es redención para cada uno de nosotros. Te agradecemos, Señor, y lo recordamos contentos, alegres, sabiendo, Señor, que ya no es necesario ningún otro sacrificio, pues el tuyo es suficiente y perfecto. Gracias por tu cuerpo, Señor. Amén. Comamos, hermano. Del pan que me sacia y me da vida, tomar del vino que me hace libre en ti, y luego derramar mi alma. De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: tome su copa, por favor, levántela. Esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban, pues cada vez que coman de este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Demos gracias al Señor por su sangre derramada por nosotros, amado. Padre, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, el cual derramó su sangre, la vida misma entregada por nosotros. Esa vida, Señor, ha sido transferida a nosotros y hoy esto nos da una nueva identidad. Y, Señor, tu sangre nos da también una nueva oportunidad. Gracias, Señor. Cada vez que recordamos nos damos cuenta que es necesario, Señor, tu presencia en nosotros. Es necesario, Señor, que la bendición llegue a nuestra casa por medio de sostener y mantener una relación de santidad contigo. Ayúdanos, Señor, necesitamos de tu presencia en nosotros, pues ella nos hace santos. Tomemos la copa. Oh Jesús,
Pues cada vez que coman de este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Amados hermanos, demos gracias al Señor, cantemos con alegría, recordemos que este sacrificio perfecto, su cuerpo y su sangre, es por usted y es por amor a usted. No sé cuántos días, cuántas semanas o cuántos meses o cuántos años han sido los mejores de su vida. Pero de mi punto de vista, desde que conozco a Cristo Jesús, ese misterio de amor perfecto, ahora encarnado en mi vida, con su presencia en mi vida, en la vida de mi familia, de mis hijos y de los que vendrán, estoy seguro de que debo continuar adorando y alabando el nombre de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Que la presencia de Dios llene su vida, que la presencia de Dios llene su casa, que la presencia de Dios bendiga su vida y bendiga su casa todos los días. Ese es mi deseo. El Señor les bendiga grande y abundantemente, que esta semana sea una semana de éxito y que su mente, su corazón disponga a adorarle al Señor desde su corazón y a la manera que Él ha provisto para nosotros. El Señor les bendiga. Un fuerte abrazo. Como tú en la tierra, oh Señor, hermoso e inigualable es tu valor, y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tesoro de mi alma y corazón, me das tu gracia aunque débil soy. De mis errores eres redentor, de mi futuro eres el guardador. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Y cantamos, oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Y mientras tenga vida esperaré, cuando cara a cara te veré. Y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Jesús, tu copa no se secará.